¿Sabías que por miedo el faraón ordenó eliminar a sus propios infantes en la época de Moisés? Esta historia vamos a desvelártela poco a poco a través de esta enseñanza, y quiero informarte que en la Iglesia Trigo y Miel estamos iniciando una serie de estudios bíblicos en donde en esta ocasión estamos retomando la historia de la redención del pueblo de Israel, la historia del rescate del pueblo de Israel de esa esclavitud que estuvo padeciendo en el reino de Egipto. Y bueno, vamos a empezar con este contexto. Recordemos que en el libro de Génesis, después de que José revela, después de que José le discierne los sueños que tuvo el faraón y que le informa que se avecinaban 7 años de abundante cosecha y 7 años de escasez, y le advierte y le recomienda al faraón que debe de cultivar sus tierras de una manera muy oficiosa, de una manera muy adecuada, y que debe de almacenar producto para que pueda hacerle frente a esa hambruna que se avecinaba. El faraón, agradecido por la interpretación de los sueños, le pide a José que se haga cargo de la administración de su gobierno, y es así como los hermanos de José y como el papá de José, Jacob, llegan al pueblo de Egipto y son establecidos en lo mejor de las tierras de Egipto. Y todo parece ir bien para José y toda su familia. Dice la historia bíblica que llegan alrededor de 70 personas y en muy poco tiempo eran miles de personas descendientes de la familia de Jacob, de la familia de José. Bueno, pues todo iba bien, decíamos, pero dice la Biblia que cuando muere José, cuando pierde la vida José, cuando fallece José y todos sus hermanos, y fallece toda esa generación que llegaron en el tiempo de las hambrunas, dice que ese pueblo, el pueblo de Israel, se fructificó y se multiplicó y aumentaron y eran fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Estamos hablando de la tierra de Egipto. Y dice el libro de Éxodo, en el capítulo 1, verso 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y que le dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El faraón empezó a preocuparse porque esos invitados, la familia de ese hombre que los salvó de la hambruna, de pronto los superaba en número. Y vamos a leer detenidamente porque aquí dice que cuando José fallece, cuando los hermanos de José fallecen, los hijos de Israel se fructificaron, dice una palabra aquí, pulularon, se incrementaron y se volvieron poderosos, y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a José, y le dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y poderoso que nosotros. Vengan y seamos astutos contra él, no sea que se multiplique y suceda que si haya guerra, también él se una a nuestros enemigos y nos haga la guerra y suba de esta tierra. A partir de aquí vamos a ir analizando y vamos a ir enumerando la actitud del faraón al darse cuenta que los invitados de su antecesor se estaban volviendo más poderosos. Debemos entender que cuando se refiere a poderosos se está hablando de preparación, está hablando de academia, está hablando de inteligencia, está hablando de que el pueblo era bastante proactivo. Y vamos a enumerar una serie que yo le he denominado ataques que lanzó el faraón en contra de este pueblo. Según mi cuenta, fueron 4 ataques. A partir de que este rey, de que este faraón se da cuenta que el pueblo de Israel está prosperando, está progresando. Y dice el verso 11, entonces, cuando el faraón se da cuenta que ese pueblo está creciendo, está avanzando, entonces impuso sobre ese pueblo, impuso oficiales de impuestos con el propósito de afligirlos con las cargas de ellos. Y él, el pueblo de Israel, edificó ciudades de depósito para el faraón. Esto quiere decir
que cuando el nuevo faraón se dio cuenta que el pueblo de Israel era resiliente, en español para los mexicanos lo podemos identificar con aguantador. Ser resiliente es alguien que aguanta mucho, ser trabajador. Pero sobre todo cuando se dio cuenta que este pueblo estaba siendo profundamente bendecido, los quiso someter, quiso disminuirlos, quiso frenarlos. Pero no le funcionó, porque dice la palabra en Éxodo capítulo 1, verso 12, que entre más los maltrataba los hijos de Israel, el pueblo de Israel más se fortalecía. Y como el faraón vio que este pueblo se estaba fortaleciendo, lanza su segundo ataque. Y esto comenzó a desesperar a los egipcios. Los egipcios se desesperaron y redoblaron el castigo. En eso consistió el segundo ataque, redoblar el castigo hacia el pueblo. Dice el verso 13, entonces los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con labor quebrantadora, o sea, los afligieron más, les exigieron más cargas de trabajo. Dice el verso 14, amargaron sus vidas con trabajo duro, con barro y ladrillos y con todo trabajo del campo. Y vuelve a repetir aquí esta palabra, todo era una labor quebrantadora. Y bueno, no conforme con esta presión que le estaba ejerciendo al pueblo, el faraón lanza un tercer ataque, porque el faraón no se conformó con eso. El rey de Egipto lanzó un ataque simultáneo al segundo. Dice el verso 15 que el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, que se entiende que eran sus esclavas, y le habló concretamente a dos parteras, a dos mujeres, Cifra y Púa, y les dijo: cuando asistan al parto de las hebreas, de sus hermanas, de sus compañeras, y miren el asiento del parto, si es niño, no lo dejen que viva, prívenlo de la vida. Y si es niña, pues sí, déjenla que viva. Ojo, aquí la orden de privar de la vida, de no dejar vivir a los niños varones, era una orden exclusivamente en contra de los hebreos. El faraón dijo: cuando vayan y asistan a las mujeres hebreas en el parto, si es niño, no lo dejen vivir. Ojo también, hasta aquí el temor del faraón era simplemente temor militar. Era un temor de población, era un temor de que lo estaban superando en conocimientos. El faraón todavía no tenía revelada ninguna profecía acerca de quién sería después Moisés. Bueno, continuamos. Resulta que las parteras que mandó llamar el faraón, Cifra y Púa, no las pierdan de vista, porque aquí hay otro misterio. Dios tiene contemplado todos los detalles en nuestra vida. Resulta que esas parteras tuvieron temor de Dios, dice la palabra, tuvieron temor del Eterno y no acataron la orden del faraón. Dice el verso 17, que hicieron vivir, que dejaron vivir a los niños por encima de la orden del faraón. Y esto obviamente enfureció al faraón, que las manda a traer para reclamarles. En el verso 18 dice que el faraón las manda a llamar y les dice: ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué dejaron vivir a los niños? Obviamente el faraón se dio cuenta que el pueblo se seguía multiplicando, se dio cuenta que seguían naciendo niños. Los manda a llamar y les reclama y les dice: ¿por qué hicieron esto? Las sabias parteras le contestaron de manera lógica, de una manera hábil. En el verso 19, las parteras le dicen: no podemos hacer nada. Es que las mujeres hebreas no son como las mujeres de Egipto, pues las mujeres hebreas son robustas. Dice la versión Reina Valera de la Biblia que las parteras le dicen: las mujeres hebreas son robustas. Hay una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente, que dice que eran expertas como parteras. La Torá misma dice que las mujeres hebreas eran expertas parteras. Y entonces
Estas mujeres, Sifra y Púa, le dicen al faraón: antes de que nosotros lleguemos, estas mujeres hebreas ya dieron a luz porque ellas son parteras, expertas. No nos dan oportunidad que nosotros revisemos nada. Cuando nosotros llegamos, ellas ya tuvieron a su bebé y no tenemos nada que hacer. Y bueno, aquí viene una pregunta que tiene que ver con el cuarto ataque que lanza el faraón al pueblo de Israel. El título de esta enseñanza se dice que por miedo el faraón ordenó que no dejaran vivir a sus propios niños, a los niños egipcios. ¿Por qué? ¿Por qué da esta orden el faraón? Vamos a leer el verso 22 del capítulo 1. Dice: entonces, cuando las parteras le dicen que los hebreos son muy hábiles y que no podían detener la población, y vio el faraón que el pueblo seguía creciendo, da una orden muy drástica. Dice que el faraón le ordena a todo el pueblo lo mandó a llamar y le dijo: a todo niño que nazca lo tienen que arrojar al río, no puede vivir. Si leemos detalladamente, les vuelvo a repetir, el temor del faraón lo obliga a tomar una orden extrema. Y esta enseñanza aplica para los días actuales. Muchas veces, por temor o por odio, las personas dan órdenes aún en contra de familiares, aún en contra de amigos, aún en contra de conocidos. El temor es algo que nos lleva a hacer cosas irracionales. Y eso es lo que estaba haciendo el faraón. Le ordenó, vuelvo a repetir, dice el verso 22, ordenó a todo su pueblo, diciendo: a todo niño que nazca, arrójenlo al río. Todo el niño que nazca. Es decir, le ordenó a los egipcios que se tenía que evitar el nacimiento de todos los niños varones, ya fueran hebreos o egipcios. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Dice la Torá, dicen los sabios, dicen los estudiosos de la Biblia, que para este momento el faraón ya había recibido una noticia de parte de sus adivinos que le dijeron: hoy nació el libertador del pueblo de Israel. Hoy acaba de nacer un hombre que va a venir a rescatar al pueblo que tenemos nosotros esclavizado y se lo va a llevar y nos vamos a quedar sin mano de obra. Y además no sabemos si fue un niño hebreo o si es un niño que nació de una mujer egipcia. No sabemos si es un propio egipcio el que va a libertar al pueblo de Israel. Es lo que le comentaron. Y entonces el rey, el faraón, enfurecido, por temor a ser derrocado, emite una orden muy precisa, que es el de arrojar a todos los niños, incluyendo a sus niños, a los niños de Egipto, a sus propios paisanos. En su primera orden, el faraón solamente había decretado esta situación, esta amenaza en contra de los esclavos. Sin embargo, vuelvo a repetir, y con eso termino esta enseñanza, vuelvo a repetir, la segunda orden, por temor, movido por temor y movido por odio, dio una orden en contra de su propio pueblo. Así en nuestra vida, así en esta realidad, así en estos tiempos, muchas veces las personas que tienen el poder, muchas veces las personas que necesitan o que están obsesionadas con el dinero o que quieren llevar a cabo un plan a costa de lo que sea, dan órdenes en contra de los suyos. Y esta es una enseñanza para que nos quede claro que no debemos de actuar ni por temor ni por odio, porque podemos terminar lastimando a nuestros propios seres queridos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir compartiendo con ustedes este tipo de enseñanzas. Nos vemos en la próxima.